Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Para mí es un verdadero placer estar acá. Mi nombre es Jonathan Rojas, soy un apasionado del Quijote, un humilde seguidor de Cervantes. Y hoy les propuse a Cali Rivera poder hablar del libro, de una fecha tan especial, el 23 de abril, día del libro, donde se celebra no solo el día del libro, también el derecho de autor. Fue promulgado por UNESCO en 1988. Gracias también y se conmemora también la muerte de William Shakespeare, la muerte de Miguel de Cervantes y de Gómez Suárez de Figueroa, también conocido como el Inca Garcilaso de la Vega. Los tres murieron en la misma fecha, el 23 de abril de 1616. Los amaneceres del Quijote, he llamado a esta conferencia, la hice desde el año pasado, en las cuatro lecturas ya del libro. Logré identificar que Cervantes utilizaba este recurso que era muy propio de los libros de caballería, los amaneceres de corte mitológico, ornamentales, que amplificaban la realidad del lector, ¿verdad? Y a lo largo del libro, de toda la historia, hay 6 amaneceres. Curiosamente hay uno en el libro de 1605, nada más. Los 5 están en el otro libro, el de 1615, porque el Quijote son 2 libros. Ahora lo compramos en un solo pack. Lo compramos en un solo libro, pero fueron publicados en 1605. Y el segundo libro, la tercera salida del Quijote, fue en 1615, 10 años. Vamos a empezar a repasar cada uno de los amaneceres. Voy a intentar contarles una linda historia. El primer amanecer lo tenemos en el capítulo 2 del libro de 1615. Alonso Quijano ya no es Alonso. Ha limpiado las armas de sus compañeros. Ha comprado su botín. Ya ha declarado con estos ritos fundacionales se siente listo. Sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie lo viese, una mañana antes del día, que era uno de los más calurosos del mes de julio, salió al campo con felicísimo contento. Ya él se disponía a ir a buscar aventuras con los caballeros andantes, como él lo había leído en los libros de caballería. Esa alba temprana es su iniciación. Él mismo quiere que ese amanecer sea descrito como él los ha leído en los libros de caballería. Entonces, él desea que el escritor que está escribiendo su historia lo plasme como él lo quiere. Y ese es el primer amanecer. Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus zarpadas lenguas habían saludado con dulce y melliflua armonía la avenida de la rosada aurora, que dejando la blanda cama del celoso marido por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Así es como Quijote desea que quede esa primera salida, ese primer amanecer que es su iniciación. Y a partir de acá, Cervantes deja este recurso de la no lo vuelve a utilizar. Él no lo explota más en este libro, en el libro de 1605. Pasamos por las aventuras del vizcaíno, la famosa aventura de los molinos de viento, los rebaños, los arrieros, Sierra Morena, en la venta Juan Palomeque, pero no hay más amaneceres. Hay descripciones de noche y de amanecer, pero no
un amanecer tan detallado, tan mitológico. 10 años de silencio literario, hasta que llega una persona o un seudónimo, Alonso Fernández de Avellaneda, el Quijote Apócrifo. En 1614 se publica este libro. Un libro que lamentablemente intenta derribar todo lo bueno que hizo Cervantes con el libro de 1605. Él no lo quiere imitar. Le tiene mucho respeto, pero no lo quiere imitar, él quiere destruirlo. Y en este libro hay un amanecer, una descripción de amanecer. Pienso que Cervantes lo leyó mucho, lo meditó y dijo, por aquí no va. Esto no es la historia que yo quiero dejar. Y Cervantes ya estaba avanzado su escritura del libro de 1605, del libro de 1615, y él ya enfermo, ya él estaba enfermo, se pone manos a la obra y hace una obra maestra, que es el segundo libro. Este segundo amanecer, ya en el libro de 1605, es muy interesante porque Don Quijote es la primera vez que se va a enfrentar a alguien, a un caballero. Tras muchas jornadas, aventuras y desencantos, Don Quijote y Sancho entran al bosque. Allí se encuentran con un caballero misterioso, el caballero de costa, que no es otro que Sansón Carrasco, muy conocido desde Alonso Quijano, quien sale detrás de Don Quijote para derrotarlo y hacerlo devolverse a su hacienda. Sansón Carrasco ya le había leído el primer libro de 1605. Eso es impresionante. Los personajes del libro de 1615 leyeron el libro de 1605. Saben lo que hizo Don Quijote con los molinos de viento, saben lo que pasó Don Quijote en Sierra Morena. Eso es fascinante. Disfrazado, este Sansón Carrasco ha seguido los pasos del hidalgo para retarlo en la junta. Llegan a un pacto y es claro: Sansón desea derrotar a Don Quijote para regresarlo a la hacienda y que vuelva a su cordura. Don Quijote quiere defender su honor y sostener la incomparable belleza de Dulcinea sobre la dama de su rival, Casillera de Bandario. El caballero del bosque anuncia con una frase cargada de presagio: bien, replicó el del bosque, amanecerá Dios y me desaremos. Ese es el segundo amanecer. En esto ya comenzaba a gorgorear en los árboles mil suertes de pintados pajaritos, y en sus diversos y alegres cantos parecía que daban la enhorabuena y saludaban a la fresca aurora. Y ya por las puertas y balcones del oriente iba descubriendo la hermosura de su rostro, sacudiendo de sus cabellos un número infinito de líquidas perlas en cuyo suave licor bañábanse las hierbas. Parecía asimismo que ellos brotaban y llovían blanco y menudo al popa. Los sauces destilaban maná sabroso, reían las fuentes, murmuraban los arroyos, alegrábanse las selvas y enriquecíanse los prados con su veneno. Apenas dio lugar la claridad del día para ver y diferenciar las cosas, cuando la primera que se le ofreció a los ojos de Sancho Panza fue la nariz del escudero del bosque, que era tan grande que casi le hacía sombra a todo el cuerpo. Estaba muy oscuro, ellos estaban en la noche conversando y Sancho no lograba verlo. Cuando amanece, y después de este amanecer, Sancho se da cuenta que el escudero, el caballero del bosque, tiene una nariz muy grande. Se asusta. Algo muy bonito, se mezcla, algo muy mítico, muy bonito, como un amanecer, y lo contrasta con esta imagen de Sancho. Ver al escudero, el caballero del bosque, con una nariz muy grande. Después seguimos al capítulo 20.
Ya Don Quijote y Sancho continúan su camino y están por llegar a la aldea con el bachiller y el licenciado. Son dos personas que se encuentran. Al caer la noche deciden detenerse, pues la historia nos dice era anochecido. Llegan a las bodas de Camacho. Don Quijote por primera vez va a ver lo que es la opulencia, lo que es de verdad invertir en una boda. Lo invitan a pasar, pero Don Quijote dice: los caballeros andantes duermen en los campos, no y en las florestas, no bajo los techos. Espera el amanecer Don Quijote y dice el texto: apenas la blanca aurora había dado lugar a que el luciente febo, con el ardor de sus calientes rayos, las líquidas perlas de sus cabellos de oro enjuagase, cuando Don Quijote, sacudiendo la pereza de sus miembros, se puso en pie y llamó a Sancho Panza, que aún todavía no roncaba. Un amanecer donde Don Quijote mira la majestuosa organización y opulencia de Rico Camacho, porque como dice el libro, el aparato de la boda era rústico, pero tan abundante que podía sostener a un ejército. Rico Camacho es una historia en donde Rico Camacho se va a casar con Quitería. Es una historia de amor, pero que también está Basilio, que está enamorado de Quitería. Y ahí hay una historia interesante donde Don Quijote también funge como una especie de juez, ¿verdad? Que decide. Muy interesante, ¿verdad? Ese capítulo, el capítulo 20 del libro de 1615. Avanzamos un poco y continuamos con el libro. Don Quijote llega con Sancho a la hacienda de los duques. Los duques ya sabían leído el libro de 1605, ya sabían lo que había sucedido con Don Quijote, ya conocían la historia. Y Sancho comete un error, que le dice a la duquesa que él le mintió a Don Quijote con respecto a Dulcinea. Y ellos están en constante burla. Los duques están en una constante burla de Don Quijote y Sancho. Y toman esa mentira de Sancho y crean un teatro en una noche, donde viene Merlín, el mago Merlín, el rey Arturo, y se presenta Don Quijote, y pasan una noche muy complicada, tanto Don Quijote como Sancho. Y Merlín le dice a Sancho que para que Dulcinea del Toboso vuelva a ser, le dice a Don Merlín le dice a Don Quijote que para que Dulcinea del Toboso vuelva a ser bella, Sancho tiene que darse 3,000 azotes. 3,600. Entonces Sancho dice: no, pero ¿cómo? Pero claro, ya él había mentido, ya la duquesa lo sabía y todo eso era parte de la broma. Entonces llega Merlín en la noche y Sancho, siempre atrapado entre la lealtad y la conveniencia, acepta una penitencia absurda para desencantar a Dulcinea. Resignado exclama: ea pues, a la mano de Dios, yo consiento que mi mala aventura, acepto la penitencia. 1000 besos en la mejilla, en la frente y en las mejillas le dio Don Quijote. Lo abrazó, porque Sancho había accedido a darse él mismo los azotes. Y después hay una conversación entre si se mudaba una persona o se mudaba él mismo. Dijeron: no, mejor prefiero darlo yo, porque tal vez no lo puedo dar más suavecito, ¿verdad? Acabada ese
acabada esa penitencia que Sancho ha aceptado, viene el cuarto amanecer. Y ya en esto se venía a más andar el alba, alegre y risueña. Las florecillas del campo se descollaban y erguían, y los líquidos cristales de los arroyuelos murmuraban por entre blancas y pardas rijas. Iban a dar tributo a los ríos que los esperaban. La tierra alegre, el cielo raro, el aire limpio, la luz serena. Cada uno por sí, todos juntos daban manifiestas señales que el día y que la aurora venía pisando las palmas y que había de ser un día sereno y claro. Después de tantas estrés que tuvieron en la noche, se mostraba un día diferente, un día sereno y claro. Ya Don Quijote tenía claro qué tenía que hacer para que Dulcinea volviera a ser bella. Sancho había aceptado la penitencia y todos estaban contentos. Los duques también estaban contentos porque ya su teatro que habían montado la noche anterior había funcionado. Todos estaban contentos. El sol despierta al narrador. Este es el quinto amanecer. Capítulo 45 del libro 1615. En los libros de caballería, en la Madrid de Gaula, normalmente hay un escritor que está escribiendo la historia. En el caso del Quijote, Cide Hamete Benengeli, un cronista árabe que, según Cervantes, escribe la historia de Hidalgo. Acá no es un amanecer que ve Sancho, ni es un amanecer que ve Don Quijote. Acá es Cide Hamete el que pide al sol que lo ilumine, para poder describir lo que va a suceder. Don Quijote, desde el libro 1605, le ha prometido a Sancho una ínsula, y con los duques esa promesa se cumple. Los duques le dan la ínsula de Barataria a Sancho, la gobierna perfecto. Es un gran gobernador. Y Cide Hamete Benengeli le pide al sol que por favor le ilumine para poder escribir lo que está viendo. Oh perpetuo descubridor de los antípodas, hacha del mundo, ojos del cielo, meneo dulce de las cantimploras, trimpio aquí, feo allí, tirador acá, médico acullá, padre de la poesía, inventor de la música, tú que siempre sales y aunque lo parece, nunca te pones. A ti digo, oh sol, con cuya ayuda el hombre engendra al hombre. A ti digo que me favorezcas y alumbres la oscuridad de mi ingenio, para que pueda discurrir por sus puntos en la narración del gobierno del gran Sancho Panza, que sin ti yo me siento tibio, desalmado y confuso. Muy lindo, ¿verdad? Se cumple la promesa de Don Quijote. Se cumple la promesa de Don Quijote de hacer gobernador a Sancho. Sancho se ve gobernador. No lo pasa bien, ¿verdad? Es todo un montaje. Los duques tienen todo acordado con las personas de la ínsula, cómo deben sacar a Sancho, qué deben de hacer. Pero la promesa de Don Quijote, para Don Quijote la promesa se cumplió, y para Sancho también. Él fue gobernador. Esa promesa desde el libro de 1605, desde que Don Quijote le dice a Sancho, vamos a aventuras, que en estas aventuras es posible que gane una ínsula y te haga gobernador.
y se cumple en este capítulo 45. Sancho es recibido por los insulares, las personas de la ínsula, por un gobernador. Celebraciones, lo reciben de muy buena forma. No la pasa bien después, pero él fue gobernador. Este es el amanecer 5. Ya acercándonos a la finalización del libro, un poco, y gracias a que este libro fue publicado, el Quijote Apócrifo, Cervantes desvía al Quijote hacia Barcelona, no lo lleva a las justas de Zaragoza, como bien lo había dicho al final del libro. Lo que sucedió fue que el Apócrifo, este libro, sí lleva al Quijote Apócrifo a las justas de Zaragoza, y Cervantes decide no enviarlo para poder desmentirlo. Y yendo a Barcelona se encuentran con Roque Guinart, que es un bandolero. Entonces Don Quijote vive la vida del bandolero, de estar escondido, de andar errante, y está 3 días y 3 noches con Roque Guinart. Dice: la vida como el bandolero ha sido errante. Aquí amanecían, acuya comían, unas veces huían sin saber de quién y otras esperaban sin saber a quién. Roque Guinart le dice: lo voy a acompañar y lo voy a llevar hasta Barcelona. Y los deja en la playa. La víspera de San Juan en la noche. Cumpliendo finalmente su promesa y despidiéndose con Hay una chica atrás, fíjate. Don Quijote, aún sobre Rocinante, de noche, espera el día. Y no tardó mucho cuando empezó a descubrirse por los balcones del oriente la faz de la blanca aurora, alegrando las hierbas y las flores, en lugar de alegrar el oído. Aunque en el mismo instante alegraron también el oído el son de muchas chirininas, atabales, ruidos, cascabeles, trapa, aparta, de corredores que al parecer en la ciudad salían. Dio lugar la aurora, que un rostro mayor que el de la rodela, por el más bajo horizonte, poco a poco se iba levantando. Don Quijote, por primera vez en su vida, y Sancho, ven el mar. Se asombran de ver el mar. Están en una ciudad cosmopolita, en Barcelona. Ellos vienen del campo. Sancho compara el mar con las lagunas de Ribera. Ven galeras alineadas en la playa. Llegan los gallatetes, flaulas, banderas que besan el agua y se inclinan con el viento. Escuchan clarines, trompetas, chiriminas, artillería, disparada desde las murallas y desde los barcos. Todo resuena como una coreografía militar. Don Quijote se da cuenta que su mundo ya no existe. El mundo de la caballería ya no existe. Ya la guerra no es como él la pensaba. Ahora hay otro armamento, otro equipo. Ya hay barcos, hay cañones. Y en Barcelona, estando él en Barcelona, se encuentra con el caballero de la Blanca Luna, que es Sansón Carrasco nuevamente, quien llega a la playa, estando Don Quijote en la playa, y lo reta. Nuevamente pactan que el vencedor tiene que irse a su casa durante 1 año. Y Don Quijote en esa justa es vencido.
Don Quijote tiene que volver a la hacienda. Ha perdido la razón, ha perdido su razón de ser, ya no es caballero, ya no puede levantar las armas, ya no puede luchar contra nadie. Y se devuelve a su hacienda. Acá es donde yo en lo personal digo, es el séptimo día, es el día de descanso. Pero Don Quijote ese día, ese momento cuando ya llega a su hacienda, se le arraigó una calentura que lo tuvo 6 días en la cama. Otra vez, el número 6. Durante esos 6 días el cura y el bachiller y el barbero lo visitaban, y Sancho, fiel hasta el último aliento, no se apartaba de su cabecera. Pero el médico lo resume todo en una frase: melancolías y desabrimientos la acaban. En un momento crucial, Don Quijote pide quedarse solo porque quiere dormir un poco. Durmió 6 horas. Al final, cuando despierta, no se levanta Don Quijote, se levanta Alonso Quijano y dice lo siguiente: yo tengo juicio ya, libre y claro. Dadme albricias, que ya no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano el bueno. Después de eso, llaman al escribano. Don Quijote hace su testamento y muere. Pero no muere Don Quijote, el que muere es Alonso Quijano. Y ya para terminar, quiero leerles el epitafio que Sansón Carrasco le hace a Don Quijote. Muy lindo. Voy a leerlos del texto directamente. Déjanse de poner aquí los llantos de Sancho, sobrina y ama de Don Quijote, los nuevos epitafios de su sepultura, aunque Sansón Carrasco les usó este. Yace aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el poco del mundo, en tal coyuntura que acreditó su aventura, morir cuerdo y vivir loco. Muchas gracias a todos.